Chicos, buen día. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta clase virtual del curso de Geografía. Bueno, en este caso vamos a tratar el tema calentamiento global. Bueno, es un tema de verdad muy importante, sobre todo en estos tiempos en el que vemos cómo poco a poco el clima del mundo está cambiando de una manera tan drástica que no da oportunidades a muchas especies de poder aclimatarse, ¿no? Muchas de ellas ya se encuentran en peligro de extinción, otras ya se van a extinguir. Bueno, este tema es demasiado complejo porque ha abarcado muchos factores en cuanto a sus causas o las consecuencias que va a ir presentando al pasar el tiempo. Entonces vamos a ver un poco sobre qué es el cambio climático, qué lo provoca, en otras palabras, las causas y qué consecuencias puede traer en el presente y en el futuro. Entonces vayamos a empezar con este tema. Bueno, el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el incremento de la temperatura media de la superficie terrestre, considerado como un síntoma y una consecuencia de ¿qué? Del cambio climático, ¿no? Entonces, hay que ir relacionando en ese tema tres conceptos, ¿no? Uno es el calentamiento global, otro va a ser el efecto invernadero y otro es el cambio climático. La frase que va a englobar a estas palabras es el cambio climático. Entonces, dentro del cambio climático vamos a encontrar el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, parece muy parecido, pero no lo es. ¿Por qué? Por su parte, el efecto invernadero es un proceso en el cual el calor emitido por los rayos del sol se va a quedar atrapado en nuestro planeta, dentro de nuestra atmósfera, ¿no? Esto a consecuencia de que los gases contaminantes se van a quedar también atrapados en la atmósfera. Entonces, al quedarse atrapados estos gases, esos rayos que han ingresado del Sol no van a poder salir, por lo que van a alterar el calor en la superficie terrestre y perjudicándonos a todas las especies que aquí vivan, ¿no? Mientras que el calentamiento global va a ser el efecto que va a producir este, por ejemplo, efecto invernadero, ¿no? El recalentar todo nuestro planeta aumentando unos grados. Basta que sea un grado y medio que se suba de temperatura en todo el mundo para que pueda producir catástrofes como la que se pueden ver en el polo norte o en el polo sur con los derretimientos de los glaciares, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de eso, que el calentamiento global es un incremento continuo de la temperatura, especialmente de la atmósfera y también de los mares, ¿no? Hay que olvidar también que los mares juegan un rol importante en la regulación de la temperatura en el mar, ¿no? Y si ese está caliente, más de lo que debería estar, entonces el cambio climático va a ser aún peor. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué es lo que causa o qué es lo que provoca el calentamiento global en nuestro planeta? Bueno, destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases invernadero, tales como el ozono o el dióxido de carbono y metano, en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos efectos que va a provocar el calentamiento global en nuestro planeta Tierra? Bueno, son muchas. Vamos a tratar de resumirlas en las más notables o las más importantes. Bueno, tenemos en primer lugar que el aumento de las temperaturas conduce al cambio climático que va a incluir efectos tales como el aumento del nivel del mar. Eso es algo visible, no es normal ya prácticamente verlo o nos estamos acostumbrados a verlo de manera normal en los noticieros cuando los glaciares se empiezan a derretir. Entonces, al derretirse grandes bloques de hielo, tanto en el Polo Norte como en la Antártida, que está en el Polo Sur, el nivel del mar va a tener que subir obviamente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el nivel del mar suba? Una altura considerable. Muchas zonas costeras que están en el nivel del mar o cerca de las zonas costeras se van a ver inundadas, ¿no? Entonces, ese es una primera consecuencia, un primer efecto en el mundo. Entonces, esto sumado al aumento de las temperaturas va a conducir al cambio climático que va a incluir también efectos tales como la aparición la aparición de enfermedades tales como la malaria, ¿no? También qué va a suceder de que se logre alterar, ¿no? Los ciclos de temperatura, los ciclos de precipitaciones, o sea, todo se va a alterar. Si normalmente hacía mucho calor en los meses de verano, con el cambio climático ese calor va a ser aún más. Si normalmente hacía mucho frío en los meses de invierno,
esos inviernos van a cambiar y van a ser aún más fríos. No hay que pensar de calentamiento global solamente se va a concentrar en el aumento de la temperatura, ¿no? Sino que también produce cambios drásticos en toda esa temperatura. O bien sube demasiado o bien en algunos casos baja demasiado la temperatura. Este es el cambio climático. Bien, entonces, sigamos. Otros efectos que pueden producir son en las poblaciones con menos acceso a recursos e infraestructura sufren más y eso contribuye a la inestabilidad social y política. Claro, las poblaciones que más van a sufrir son aquellas que no van a contar con los recursos, ni siquiera con las nociones básicas para poder enfrentar estos embates de la naturaleza. Pero ¿por qué ellos? Bueno, muchos de ellos se dedican a actividades en las cuales no están muy relacionadas o ellos no piensan que están muy relacionados a lo que es el cambio climático, tales como la agricultura o la ganadería, ¿no? Entonces, al alterarse todo este ciclo natural de, en el planeta, entonces se va a perjudicar principalmente a estos sectores, ¿no? Quienes van a ver reducidos sus campos de cosecha o en otros casos arruinados, el ganado se va a morir, tal como sucede en la región Puno, donde cuando llegan los meses de heladas, los animales de la gente que cría en ese lugar se van muriendo, ¿no? Producto del fuerte frío. Entonces también tenemos que los cambios climáticos hacen la vida más difícil o en algunos casos hasta imposible, ¿no? Para otras especies, reduciendo la biodiversidad y la habilidad de los ecosistemas a sobrevivir. Esto es claro. ¿Por qué? Porque el único ser vivo capaz de poder adaptarse a un cambio climático, bueno, algo moderado, es el ser humano, pero no otras especies. Entonces, esas especies, al ver alterado su hábitat o su ecosistema, no, muchas veces no se van a llegar a acostumbrar a ese nuevo hábitat, a esa nueva temperatura, por lo que algunos tienen que emigrar cambiando de ecosistema y si no se logra adaptar, se van a terminar muriendo, en este caso extinguiendo como especie. Ya han habido muchas especies en el pasado extinguidas y se siguen extinguiendo. Entonces este es un problema que no solamente es el pasado, sino que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muy bien. Bueno, además como les he dicho, el derrite de las placas de hielo causa que suba el nivel del mar, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué tanto se va a calentar el planeta Tierra? Bueno, se dice por parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o sus siglas en inglés IPCC, que la temperatura promedio del planeta Tierra ha incrementado alrededor de 1.3 grados Fahrenheit, o lo que significa 0.75 grados centígrados, en el siglo XIX. Este siglo abarca los años 1900 hasta 1999 y va a incrementar de 3 a 7 grados Fahrenheit o de 2 a 4 grados centígrados más en este siglo. Entonces, en este siglo se refiere a partir del año 2000 hasta el año 2099. Claro que nosotros no vamos a estar vivos obviamente para poder estar en esos años, pero los que van a sufrir los embates de la naturaleza van a ser nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Siempre y cuando no se haga nada para poder detener al menos o apalear los efectos del cambio climático, ¿no? Muy bien, entonces podemos ver ahí en el mapa, en la parte inferior de la diapositiva, cómo esos colores van a ser importantes porque no son simplemente colores. De izquierda a derecha, que empieza con el color morado y termina en un color prácticamente rojo sangre, se va a ver el cambio de temperatura, ¿no? De izquierda a derecha va subiendo. Entonces podemos ver cómo en ese mapa mundi que tenemos de colores, en la parte de arriba se ve de color rojo. Y esto es algo peligroso, ¿por qué? Porque en esa parte de arriba que podemos ver en la imagen se encuentra lo que es el Polo Norte. Entonces, esa es la parte del planeta que está recibiendo más los embates de los rayos del sol y a consecuencia de eso se están derritiendo los polos y subiendo el nivel del mar. Entonces, podemos ver claramente cómo el Polo Norte y el Polo Sur son los más afectados, ¿no? Por este cambio climático. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué podemos hacer para poder al menos reducir los embates del cambio climático? Bueno, son varias las posibilidades que podemos tener para poder reducir esto, pero vamos a nombrar algunas. Bueno, por encima de todo, esto significa que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles y comenzar a utilizar la energía solar, la energía eólica y otra fuente de energías renovables, a la vez que nos aseguramos de proporcionar a los países del sur posibilidades de desarrollo. Si así lo hacemos, la Tierra irá dejando parte del carbono fuera de la atmósfera cíclicamente, ¿no? Y terminaremos volviendo al límite seguro.
Al disminuir el uso de otros combustibles fósiles, tales como el petróleo, y mejorar las prácticas agrícolas y forestales en todo el mundo, podríamos volver a 350 por mediados de este siglo, ¿no? Entonces aquí ya podemos tener una idea más o menos de qué podemos hacer para al menos reducir el cambio, los efectos del cambio climático, ¿no? Nos cambian de poder cambiar nuestras energías a energías renovables, utilizando la energía solar, la energía eólica, para poder desarrollar nuestras vidas cotidianamente como lo estamos haciendo, ¿no? Esto va de la mano muchas veces en los países sobre la voluntad de los gobiernos que tienen por poder cambiar las políticas de energía en nuestro país o en nuestros países, ¿no? Entonces, si seguimos dependiendo básicamente de lo que es el petróleo, la gasolina o el plástico, va a llegar un momento en que obviamente el petróleo se va a acabar, no es un recurso renovable. Entonces, ¿qué nos hacemos? Entonces, ya existen algunas salidas por ahí de poder cambiar lo que es el petróleo por lo que es energía eléctrica. En este caso, lo de la industria automovilística, ¿no? Hay carros que ya no usan lo que es petróleo o gasolina, sino que se carga porque ya ha sido cambiado. Esto mayormente se ve en aquellos países desarrollados, tales como en Europa o Estados Unidos, donde ya las políticas de cambio de energía a renovable ha sido ya aplicada y esto exigida por la población, ¿no? Entonces más o menos podemos tener una idea de qué podemos hacer. Y otro de formar vínculos en tu comunidad, ya que los efectos del cambio climático junto con la globalización y la crisis económicas resultan en un estrés muy fuerte para los individuos y comunidades. Esto a la larga va a generar muchos problemas para el Estado porque va a tener que solucionar las demandas que la sociedad va a pedir, ¿no? Entonces, porque la población no va a entender lo que está sucediendo, mucha de la población no va a entender, es incrédula, no va a creer. Entonces, está el Estado para poder regular todo esto y poder brindar la asesoría posible a aquellas personas que están sufriendo los embates del cambio climático, ¿no? Entonces, chicos, este es un tema demasiado importante para nosotros, también como peruanos, ya que esos efectos del cambio climático se siente en nuestro país, sobre todo en las zonas altoandinas. Vemos cómo nuestros glaciares se están derritiendo por efecto del cambio climático. Entonces, no es algo que sea un chiste o que va a ser pasajero, sino que está sucediendo y seguirá sucediendo si es que no se logra poner un granito de arena para poder al menos calmar los embates del cambio climático, ¿no? Muy bien, chicos, esta ha sido toda la clase de hoy del curso de geografía. El tema ha sido el cambio climático. En la publicación del tema en el grupo de Facebook, ustedes van a encontrar que la actividad solamente se va a resumir a un ensayo de dos fragmentos de documental que yo he dejado ahí para que lo puedan observar y hacer un breve análisis, ¿no? Y presentarlo en el cuaderno y enviarlo a través de la foto como siempre se suele hacer, ¿sí? Muy bien, chicos, eso es todo. Que tengan buen día. Hasta luego.